Finalmente, el tema del lucro tampoco estaba ausente en el pensamiento de Zorobabel. Y dice, lo mismo sucede en el campo de la libertad a los establecimientos de educación que tienen mucho de mercantiles, por más que se diga que este carácter o este fin sea desdoroso para los colegios, cosa que yo no acepto, porque no es desdoroso, sino honroso. Todo medio honrado de ganar la vida, y el enseñar es uno de los medios más decorosos y dignos. Bueno, hay que señalar que, sin embargo, igual que en el liberalismo clásico inglés, sí le reconoce al Estado el derecho a impartir educación primaria. Citando a Adam Smith y a Bastiat, señalaba que la ciencia económica ya había resuelto este problema, asignándole al Estado aquellas acciones que los particulares por sí solos no podían emprender: justicia, policía y ciertas obras públicas que por su naturaleza o niveles de inversión los particulares no podían asumir y que beneficiaban a todos por igual. No puede haber un statement del liberalismo clásico más preciso que ese. También negaba la capacidad democratizadora que algunos habían argumentado de la enseñanza pública y decía que no se estaba financiando a los más pobres, sino precisamente a los más ricos. Solo recibían educación superior, decía, hijos de regular fortuna y principalmente grandes funcionarios, propietarios y capitalistas, y no pobres y gañanes o pequeños comerciantes y agricultores. El Estado docente, era categórico al afirmar, no beneficiaba a los pobres, sino que era una ventaja de los ricos financiada por el dinero de los pobres. Este temor de Zorobabel Rodríguez siguió siendo bastante válido hasta bien avanzado el siglo XX, si nosotros consideramos que en Chile el 3% de la población accedía a la educación superior y el Estado aportaba prácticamente el 50% de su presupuesto educacional para la educación universitaria, que beneficiaba a ese 3%, mientras el promedio de escolaridad de los niños chilenos era de 4 años. Bueno, él sostenía que el Estado docente había ahogado la iniciativa individual, impedía que operaran, decía, los criterios de oferta y demanda, y por ende la educación había sido impuesta sin considerar las verdaderas necesidades de las personas. Abdón Cifuentes concordaba con esto como un ideal, pero consideraba que la hora no había llegado debido a la debilidad de la iniciativa privada, sobre todo en lugares más remotos. Miguel Luis Amunátegui, en respuesta a Zorobabel, alega la rentabilidad social y económica de la inversión pública en educación. La prosperidad de un país, decía, no se mide ni por su territorio ni por su población. Se mide por la instrucción de sus habitantes y por eso, cito, no puede ni debe dejar exclusivamente al celo de los particulares la gestión de un negocio de tanta magnitud o cuyo buen o mal éxito está vinculada a la suerte de la nación entera. Arguye también que el deber del Estado de democratizar la sociedad es a través de la educación. Domeyko defendía el rol del Estado porque en un país carente de educación, para fomentarla y racionalizarla se requería la acción del Estado. Las atribuciones del Estado en materias de exámenes derivaban de la tensión entre libertad y orden racional, más que entre libertad y monopolio, decía él. La fiscalización de la enseñanza secundaria derivaba del control estatal de las profesiones y era este régimen el que había permitido el desarrollo de la educación secundaria y superior en el país.
pero reconocía también la limitación que esto imponía a los privados y la incapacidad material que tenía el Instituto Nacional de realmente cumplir las funciones que se le asignaban. Y decía: no soy partidario ni de que el Estado imponga a la nación un sistema de educación exclusivo y paralice la iniciativa particular, ni de que se niegue al Estado no solamente el deber, sino también la facultad de fomentar la instrucción pública, secundaria y superior. Para mí, dice, tan inoportuno sería vender en remate público el Instituto Nacional a una empresa particular como declarar de utilidad pública y comprar de cuenta del Estado los establecimientos privados de enseñanza. En 1872 se da la más compleja discusión doctrinaria respecto a la libertad de enseñanza. Tanto el Partido Liberal como Conservador presentan informes con sus respectivas posiciones. El informe liberal establece el deber y el derecho del Estado de difundir instrucción secundaria y superior regulada por una superintendencia independiente del poder político. Arguían que libertad de profesiones no era lo mismo que libertad de enseñanza. El informe conservador impartido por Walker Martínez pedía la supresión de la calidad de superintendencia de la Universidad de Chile, de modo que fuera solo un centro de estudios superiores que debía competir con centros privados de la misma naturaleza. Reconocía el derecho del Estado para impartir educación superior, especialmente para quienes no podían costearla por sí mismos. Con ello, agregaba, cumplía con el principio democrático de igualar las clases sociales, permitir el ascenso social y hacer del desarrollo intelectual un patrimonio común y no de los más ricos. El Estado debía ser protector, pero no soberano. Debía suplir las falencias que los particulares no podían llenar. La libertad de enseñanza, decía, es el derecho a otorgar y a recibir educación según reglamentos y programas propios de cada establecimiento, y el monopolio de la Universidad de Chile en el otorgamiento de grados negaba ese derecho. Debían existir universidades libres con las mismas prerrogativas que la estatal, con derecho a otorgar grados tan válidos como ella. En Chile había libertad para abrir establecimientos, pero no para escoger reglamentos y programas debido al monopolio estatal en el control de los exámenes. La situación se agravaba porque este monopolio sujetaba la educación no solamente al Estado, sino también al gobierno de turno. Y defendían también la enseñanza religiosa en los sistemas públicos. Otra arista de la discusión se refería a la libertad del ejercicio profesional sin control del Estado. Los conservadores consideraban que, salvo médicos y farmacéuticos, el resto de las profesiones debían ser libres, pues en el resto de un mal servicio era responsabilidad de los contratantes los riesgos que pudieran asumir. Amunátegui decía: se debe respetar el derecho a la libertad de trabajo como la libertad para contratar servicios entre particulares, pero al mismo tiempo debía resguardarse el interés social, que en su visión es idéntico al interés individual, exigiendo al menos un mínimo de conocimientos para ejercer las profesiones. Blesgana decía que el título dado por el Estado fomentaba la meritocracia. Obviamente no habrá usado esa palabra, que es muy posterior, pero al ascenso social se hablaba en esa época, y permitía igualar las oportunidades en la libre competencia. La ley de la oferta y la demanda, decía Amunátegui, es discriminatoria con los humildes. Bueno,
hay una idea que no me atreví a plasmarla, pero que me ha estado dando vuelta, que en definitiva yo me pregunto si no estamos hablando de dos vertientes del liberalismo conocidas en la teoría política. Y si no tenemos que el Partido Liberal, en cierto modo, es el liberalismo francés, basado en una concepción donde los derechos sociales del Estado son la garantía de la libertad individual, como contraposición al liberalismo clásico inglés, que ve potencialmente en el Estado siempre un peligro para los derechos individuales y refuerza los derechos individuales como modo de controlar los peligros del autoritarismo permanente, el peligro permanente de autoritarismo que tienen los Estados. Yo creo que ahí hay y no cabe duda de que al menos estos conservadores que yo he estado citando eran seguidores y lectores asiduos, no solamente leían, sino que comprendían la esencia de Adam Smith. Bueno, quisiera concluir como corresponde con algunas preguntas. ¿Se puede hablar de un eje divisorio liberal conservador en Chile en toda su acepción conceptual? O bien la experiencia histórica que da cuenta en Europa de esta fisura es demasiado diferente en nuestro país y por lo tanto lo que tenemos es más bien un eje clerical, anticlerical, católico, laicista, secularizador, más que una brecha entre conservadores y liberales? ¿No existe acaso suficiente evidencia histórica de que en la práctica al menos, pero también en la discusión abstracta, tanto conservadores como liberales han estado indistintamente dispuestos a usar el poder del Estado en beneficio de sus visiones? ¿No se trata entonces de que unos tratan de usar la polis para aumentar los grados que ellos estiman buenos de autonomía, mientras los otros usan los mismos medios para imponer la religión o la moral objetiva? ¿Existe una dimensión chilena del conservatismo que no esté dada por su condición católica? ¿O una dimensión del liberalismo que no esté dado por su anticlericalismo? Muchas gracias.